Mi mamá me abandonó cuando yo tenía 7 años. Durante 21 años no llamó, no me buscó, no preguntó si mi papá y yo teníamos para comer. Y un día apareció en la puerta de mi departamento con el hijo que sí decidió criar para pedirme más de 1 millón de pesos para su universidad privada. Después, cuando le dije que no había aceptado nada, Emilio todavía tuvo el descaro de exigirme coche y celular nuevo. Ahí entendí que no habían venido a recuperar una familia. Habían venido a cobrarme una deuda que yo nunca tuve. Me llamo Mónica, tengo 28 años y trabajo como desarrolladora de software en una empresa tecnológica en la Ciudad de México. Hoy mi vida se ve estable, incluso cómoda, pero llegar hasta aquí no fue fácil. Cuando tenía 7 años, mi mamá se fue. Se llamaba Susana. Dejó a mi papá, Arturo, y a mí por otro hombre. Un día estaba en la casa. Al siguiente, estaba guardando ropa en maletas. El divorcio fue rápido y doloroso. Mi mamá le dijo al juez que no quería hacerse cargo de mí. Dijo que lo mejor era que yo me quedara con mi papá. No pidió visitas, no pidió convivencias, no pidió nada, solo quería irse. Mi papá pudo haberle pedido pensión alimenticia. Cualquier abogado se lo habría recomendado, pero no lo hizo. Supongo que fue orgullo, cansancio o esa manera suya de cargarlo todo sin decir nada. Pensó que podía arreglársela solo y lo hizo apenas, pero lo hizo. Después del divorcio, mi mamá desapareció casi por completo. Se fue a Querétaro, se casó con el hombre por el que nos dejó y unos años después tuvo un hijo llamado Emilio. Yo me enteré por mi tía Irma, la hermana mayor de mi mamá. Ella nunca estuvo de acuerdo con lo que Susana hizo. A diferencia de mi madre, mi tía sí se quedó cerca. Hablaba con mi papá, preguntaba por mí, venía a vernos cuando podía. Mi mamá nunca llamó para saber si estaba enferma, nunca fue a una junta escolar, nunca me vio en un festival. Lo único que llegaba de ella era una tarjeta de cumpleaños una vez al año, siempre con frases secas de esas que parecen escritas por compromiso. Espero que estés bien. Con cariño, mamá. Eso era todo. Mi papá tenía una fonda pequeña en Toluca. Servía comida corrida, café, pan dulce, tortas, lo que se vendiera ese día. El lugar era limpio y querido por los clientes de siempre, pero apenas dejaba dinero. En un buen día, después de pagar insumos, gas, luz, renta y sueldos, le quedaban unos 2,000 pesos. A veces menos, a veces nada. Vivíamos atrasados con la renta. Siempre había un recibo vencido en la mesa. Yo comía en la fonda casi todos los días. Comíamos lo que quedaba al final. Arroz, frijoles, algún guisado, sopa recalentada. Mi papá también comía eso. Nunca se quejó. Solo decía, mientras tengamos algo caliente, estamos bien. Pero yo sabía que no estábamos bien. Cuando cumplí 13 años, empecé a trabajar. Primero cuidaba niños de unas vecinas por las tardes. Luego conseguí un empleo acomodando mercancía en una tienda cerca de la casa. Todo lo que ganaba se lo daba a mi papá. A los 14, mi tía Irma hizo algo que cambió mi vida. Me regaló una computadora portátil. No era nueva, pero para mí era como si me hubiera dado un tesoro. Además, pagó unos cursos de programación para que aprendiera desde cero y resultó que se me daba bien, muy bien. Me gustaba que todo tuviera lógica, que si entendías las reglas podías construir algo desde la nada. Mi papá me animaba. Aprende todo lo que puedas, Mónica. El conocimiento nunca estorba. Me unía a un grupo de programación en la escuela. Pasaba cada rato libre escribiendo código. En la preparatoria estudié como si me fuera la vida en eso, porque en cierto modo sí me iba la vida. Logré una beca completa para estudiar ingeniería en sistemas computacionales. Cuando me dieron la noticia, mi papá lloró. Yo también. La colegiatura quedaba cubierta, y eso era lo más grande que nos había pasado en años. Me quedé viviendo con mi papá para ahorrar. Aún así, necesitaba pagar transporte, libros, copias, comida y materiales. Conseguí empleo como mesera en una cafetería cerca de la universidad. En las noches hacía trabajos por mi cuenta, páginas de internet sencillas, sistemas para pequeños negocios, automatizaciones para gente que ni siquiera entendía qué necesitaba hasta que yo se lo explicaba. Cuando me gradué, una startup tecnológica con la que había colaborado como estudiante me ofreció empleo de tiempo completo en la Ciudad de México. Por primera vez en mi vida tuve que dejar a mi papá. Me dolió más de lo que esperaba. Habíamos sido equipo desde que yo tenía 7 años. Él me abrazó fuerte y me dijo, vete. No hicimos todo esto para que te quedaras con miedo. El sueldo era bueno, mucho mejor de lo que yo había imaginado. Cuando recibí mi primer pago y vi que podía cubrir renta, transporte, despensa y todavía me quedaba dinero, casi lloré frente a la pantalla del banco. Compré ropa nueva, despensa sin revisar cada precio 3 veces y una cena un martes cualquiera, solo porque podía. Todo eso me parecía irreal. En cuanto mis ingresos se estabilizaron, empecé a mandarle a mi papá 18,000 pesos al mes. No me lo pidió. Nunca me lo habría pedido, pero yo quería hacerlo. Él me había sostenido cuando no había nada. Ahora me tocaba sostenerlo a mí.
Lo ayudé a pagar deudas de la fonda. Pagué reparaciones cuando el techo empezó a filtrar agua. Le compré un coche seminuevo cuando el suyo dejó de funcionar. Le cambié el refrigerador industrial de la fonda porque el viejo se apagaba cada semana. Unos años después de mudarme a la Ciudad de México, pasó algo que todavía me cuesta creer. En la startup me habían ofrecido parte de mi compensación en acciones cuando la empresa apenas sobrevivía. Además, yo había invertido 180,000 pesos de mis ahorros, una cantidad que en ese momento me dio miedo a arriesgar. Cuando la empresa creció y levantó una ronda importante, pude vender una parte. Esos 180,000 pesos se convirtieron en más de 5 millones. Me quedé sentada en mi escritorio mirando mi cuenta bancaria, sin poder creer que esos números fueran reales. Con ese dinero compré un departamento pequeño en la Colonia del Valle. No era una mansión. Saqué una hipoteca que sí podía pagar y di un enganche enorme. Lo amueblé poco a poco con muebles modernos, sencillos, elegidos por mí. Todo era resultado de años sin dormir bien, sin gastar de más, sin rendirme. También le mandé a mi papá 550,000 pescuar, un préstamo que había pedido para mantener la fonda abierta. Cuando hicimos videollamada después de que pagó la deuda, no pudo hablar al principio. Solo se tapó la cara con una mano. «Estoy orgulloso de ti, hija», me dijo. Al fin. Yo también lloré. Habíamos sobrevivido. Una tarde de octubre, poco después de las 7, alguien tocó a la puerta de mi departamento. Yo estaba terminando un reporte de trabajo y no esperaba visitas. Antes habían llamado desde recepción cuando escuché el nombre de mi mamá. Me quedé tan desconcertada que autoricé la entrada sin pensarlo bien. Miré por la mirilla y sentí que el cuerpo se me congelaba. Era mi mamá. Estaba parada frente a mi puerta con un muchacho alto, delgado, pegado al celular. Tenía audífonos puestos y cara de fastidio. Abrí, pero no dije nada. «Mónica», dijo mi mamá sonriendo como si acabáramos de vernos la semana pasada. Sorpresa. La miré. Tenía más arrugas, el cabello teñido de castaño claro y una bolsa cara colgada del brazo. Pero sus ojos eran los mismos, fríos cuando dejaba de sonreír. Me tocó el brazo como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Yo di un paso hacia atrás. «Él es Emilio», dijo señalando al muchacho. «Tu hermano Emilio apenas levantó la mirada del celular». «Hola», murmuró sin ganas. «¿Cómo me encontraste?», pregunté. «Tu tía Irma me dio tu dirección», respondió mi mamá. Le dije que quería verte, que quería arreglar las cosas. Tragué saliva. «Nos acabamos de mudar a la Ciudad de México», agregó. «Pensé que sería bonito estar cerca de ti». No supe qué decir. Una parte de mí quería cerrar la puerta, otra quería entender por qué había vuelto. Me hice a un lado y los dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Mi mamá miró todo con demasiada atención. Los muebles, las lámparas, los cuadros, la vista desde la ventana, la computadora en mi escritorio. Miró algunas fotos, pero no preguntó por ningún recuerdo. Solo observaba mi casa como si estuviera calculando cuánto valía. «Te ha ido muy bien», dijo. «Estoy muy orgullosa de ti». Sentí un nudo en la garganta, pero de rabia. Ella siguió hablando. Me dijo que me había extrañado mucho, que pensaba en mí todo el tiempo, que la vida había sido complicada, que la familia era lo más importante. Palabras bonitas, pero huecas. Yo asentía, pero no le creía nada. Entonces llegó al punto. «Emilio va a entrar a la universidad pronto», dijo. «Quiere estudiar algo de tecnología como tú. Ingeniería en software, sistemas, algo así. Encontramos una universidad privada muy buena, pero es cara. Entre inscripción, colegiaturas y gastos, necesitamos más o menos 1,200,000 pesos». Me quedé inmóvil. Serían alrededor de 35,000 pesos por mensualidad, más inscripción, materiales y otros gastos. Continuó. «Tú puedes hacerlo». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Antes de que pudiera responder, Emilio levantó la vista de su celular. «Para ganar bien. Tu departamento está chico», dijo. «Y tu coche está muy normal. La verdad vives medio aburrida». Lo miré sin parpadear. Lo dijo como si fuera un hecho, como si yo le debiera una explicación sobre mi vida, mis decisiones, mi casa, mi dinero. «Necesito tiempo para pensar», dije. Mi mamá sonrió. «Claro, hija. Tómate el tiempo que necesites». Se fueron unos minutos después. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en la entrada sin moverme. 21 años de silencio. Y ahora esto. Llamé a mi papá. «Vino aquí», le dije en cuanto contestó. Mamá se apareció en mi departamento. Del otro lado hubo silencio. Luego preguntó, «¿Qué quería?» «Dinero para la universidad de Emilio». «Más de 1,000,000 de pesos». Hubo otra pausa. «No le debes nada», hija, dijo con cuidado. «Pero la decisión tiene que ser tuya. Si quieres dejarla entrar en tu vida o no, nadie puede decidirlo por ti». Después de colgar, llamé a mi tía Irma. «¿Por qué le diste mi dirección?», pregunté. «Mónica», dijo ella preocupada. «Tu mamá me llamó llorando. Me dijo que quería volver a acercarse a ti,
pedirte perdón, arreglar lo que hizo. Pensé que tal vez había cambiado. Perdóname, no debí darte por hecho. No estoy enojada contigo, le dije. Y era verdad. Se había equivocado por querer creer algo bueno de su hermana, no por mala intención. A la mañana siguiente sonó mi celular. Era mi mamá. «Buenos días, mi niña», dijo con una dulzura falsa. «¿Ya pensaste en lo que hablamos?» «¿Sigo pensándolo?», respondí. «Bueno, no tardes mucho», dijo Emilio. «Necesitas saber pronto. No podemos esperar eternamente». Colgó antes de que yo pudiera decir algo más. Esa noche mi tía Irma me mandó un mensaje con un enlace. «Entra al perfil de tu mamá. Tienes que ver esto». Abrí el enlace. Me llevó a la página de mi mamá en redes sociales. La publicación estaba hasta arriba. La había subido hacía 2 horas. Estoy feliz de contarles que por fin me reencontré con mi hija. Su papá nos mantuvo separadas durante muchos años, pero la vida nos volvió a unir. Es una programadora exitosa y aceptó ayudar a su hermanito con su carrera universitaria. Estoy orgullosa de mis 2 hijos. La familia lo es todo. Leí la publicación 3 veces. Me temblaban las manos. Estaba mintiendo en todo. Mi papá jamás nos mantuvo separadas. Ella me abandonó. Ella decidió no verme. Ella no quiso criarme y yo nunca acepté pagar la universidad de Emilio. La llamé de inmediato. «Baja esa publicación». Dije en cuanto contestó. «Ahora mismo mentiste sobre mi papá y mentiste sobre mí. Yo no acepté ayudarte». «No creo que vaya a bajarla», respondió. Su tono ya no era dulce. «Ahora todos saben que aceptaste. Mis amigas, la familia, conocidos. Si te echas para atrás vas a quedar muy mal. Como una mentirosa». No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces oí la voz de Emilio al fondo. Le arrebató el teléfono. «¿Y ya que vas a ayudar?», dijo. «También necesito un coche, algo decente, como de 600,000 pesos, y un celular nuevo, el último modelo, mínimo otros 30,000». Me quedé sin palabras. «Además de lo de la universidad», agregó. «No es como que no puedas pagarlo». No dije «de ninguna manera». Mi mamá recuperó el teléfono. «Estás siendo egoísta, Mónica. Tienes dinero y no quieres ayudar a tu propia familia». «Tú me abandonaste», le dije alzando la voz. «Te fuiste cuando yo tenía 7 años. Dijiste que no querías criarme. Nunca llamaste, nunca viniste, nunca fuiste mi mamá. Y ahora pareces a pedirme dinero». «Eso ya pasó», dijo con frialdad. «Tienes que superarlo. Después de todo, soy tu madre», agregó. «Me debes respeto. Una madre no aparece solo cuando necesita dinero». Respondí. «No eres mi familia. Eres una desconocida que volvió porque quiere cobrarme algo. Te vas a arrepentir», dijo en voz baja. «Te lo prometo». Colgó. La bloqueé de inmediato. Pasaron unos días. Pensé que tal vez ahí terminaría todo, pero una tarde, cerca de la hora de comida, mi jefe directo me pidió que fuera a su oficina. Se veía incómodo. «Mónica, necesito hablar contigo de algo delicado», dijo. Sentí un peso en el pecho. «Ayer vino una mujer a la oficina. Dijo que era tu mamá». El estómago se me hundió. Se presentó en recepción, pidió hablar con recursos humanos o con tu jefe y empezó a llorar. Al final me avisaron a mí porque preguntó por tu área. Me contó una historia sobre que te niegas a ayudar a tu hermano para que estudie. Me pidió que hablara contigo para convencerte. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Que se retirara», respondió. «Este es un lugar de trabajo, no un espacio para resolver asuntos familiares». También le pedí a seguridad que no la dejen pasar si vuelve, pero quería que lo supieras. Le di las gracias y regresé a mi escritorio con las manos frías. Estaba furiosa. Había ido a mi trabajo. Había intentado usar a mi jefe para presionarme. Durante los días siguientes me llegaron mensajes desde números desconocidos. «Por favor, Mónica, tu hermano necesita esto. Eres su única oportunidad de tener una buena educación. ¿De verdad no te importa la familia? Si no ayudas, me voy a asegurar de que todos sepan qué clase de persona eres». No respondí ninguno. Una semana después tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla. Mi mamá y Emilio estaban afuera. Recepción me llamó antes y yo autoricé, aunque todavía no sé por qué lo hice tan rápido. Casi no abrí. Pensé que tal vez podía terminar esto de una vez. Me pareció menos peligroso hacerlo ahí con cámaras en el edificio y administración abajo que volver a verlos aparecer en mi trabajo. Abrí. «Hola, hija», dijo mi mamá sonriendo como si nada hubiera pasado. «Podemos pasar contra mi mejor juicio». Los dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Esta vez mi mamá no mencionó el dinero. Habló del clima, del tráfico, de lo bonito que estaba mi departamento. Emilio se quedó callado, otra vez pegado al celular. «¿Nos preparas un café?», preguntó ella. «Con lo que tengas, no queremos molestar». Fui a la cocina. Preparé café y unos sándwiches sencillos. No tardé más de 5 minutos. Había dejado mi computadora portátil en el escritorio porque estaba trabajando antes de que llegaran.
Estaba en reposo y al tocarla podía abrirse sin pedirme contraseña porque no había pasado suficiente tiempo. Cuando regresé, Emilio estaba sentado en mi escritorio. Mi computadora portátil estaba abierta frente a él. Corrí hacia él y tomé la computadora. ¿Qué estás haciendo?, exigí. Nada, dijo levantando las manos. Solo estaba viendo. Vi una memoria USB pequeña junto al mouse. Él intentó tomarla, pero yo fui más rápida. Fuera, dije. Los dos salgan de mi departamento ahora mismo. Mi mamá puso cara de ofendida. Mónica, no tienes por qué tratarnos así. Salgan, repetí. Se fueron actuando como si yo los hubiera insultado. Cuando cerré la puerta fui directo a mi escritorio. Algo se sentía mal. Abrí mi programa de seguridad e hice una revisión completa del sistema. Tardó casi 20 minutos. Cuando terminó, los resultados me dejaron helada. Había un registrador de teclas instalado, un programa diseñado para guardar todo lo que yo escribía, contraseñas, accesos bancarios, correos, mensajes, todo. La instalación se había hecho hacía unos minutos, justo cuando Emilio estaba sentado en mi escritorio. También aparecía como instalación reciente desde un dispositivo externo. Soy programadora. Rastrear ese tipo de cosas no es algo nuevo para mí. No sé si lo traía preparado o si solo ejecutó algo desde la memoria USB, pero el registro marcaba exactamente esos minutos. Encontré archivos, permisos extraños y cambios que no estaban ahí antes. Eliminé todo. Luego cambié mis contraseñas, activé verificaciones adicionales y cerré sesiones en todos los dispositivos. Primero llamé a mi abogado. Se llamaba Javier Hernández. Me había ayudado con la compra de mi departamento y confiaba en él. Necesito solicitar medidas de protección, le dije. Cuéntame todo, respondió y se lo conté. Javier actuó rápido. Me acompañó a presentar la denuncia y solicitó medidas provisionales. Ese mismo día le entregué el reporte de mi computadora portátil con fechas, horas y evidencias de lo que Emilio había instalado. También le mandé capturas de todos los mensajes de mi mamá, las exigencias de dinero, las amenazas, la publicación donde mentía sobre mi papá. Todo esto es más que suficiente, me dijo Javier. Hay acoso, presión económica y un intento de acceder a tu información financiera. Las medidas provisionales salieron pronto. Susana y Emilio no podían contactarme ni acercarse a mi casa o a mi trabajo mientras se revisaba el caso. La audiencia para ratificarlas quedó programada para 3 semanas después. En ese tiempo cambié mis rutinas. Avisé en la administración del edificio y seguridad en mi trabajo recibió sus nombres. En la audiencia, Javier presentó todo el análisis de la computadora, los mensajes, la publicación, la visita a mi trabajo, la línea de tiempo completa. Mi mamá y Emilio estaban del otro lado con su propio abogado. Mi mamá evitaba mirarme. Emilio tenía la misma cara de fastidio de siempre. La autoridad revisó las pruebas con atención. Luego miró a Emilio. Instalar un programa para registrar contraseñas y acceder a información financiera. No es una travesura, dijo. Es un asunto serio. El abogado de mi mamá intentó decir que todo había sido un malentendido, que Emilio era muy joven, que no sabía lo que hacía, que solo había tocado la computadora por curiosidad. Emilio tiene 18 años, respondió la autoridad. Ya es mayor de edad. Las medidas fueron ratificadas. Mi mamá y Emilio no podían contactarme por ningún medio, ni acercarse a mi casa, ni a mi trabajo. Tampoco podían mandar a otras personas a presionarme. Sentí alivio. Pensé que por fin se había terminado. Unos días después de la audiencia. Estaba en la oficina cuando recibí una notificación de mi banco. Intento de transferencia bloqueado. Se requiere verificación en 2 pasos. Abrí la aplicación bancaria. De inmediato, alguien había intentado transferir 270,000 desde mi cuenta. La verificación en 2 pasos lo detuvo, pero el intento estaba registrado. Tal vez habían alcanzado a copiar datos parciales antes de que yo limpiara la computadora. Tal vez intentaron entrar con alguna sesión que había quedado vinculada. Llamé a Javier en ese momento. Intentaron sacar dinero de mi cuenta, le dije. Hace 15 minutos. No toques nada, respondió. Toma capturas, guarda el aviso del banco y vamos a levantar el reporte y a presentar la denuncia correspondiente. El banco bloqueó temporalmente cualquier operación sospechosa y reforzó la seguridad de mi cuenta. También entregué la información a las autoridades con los registros del banco y la denuncia. En los días siguientes empezaron a ubicar el origen del intento. No podían decirme cada detalle, pero Javier me explicó lo suficiente. La conexión apuntaba a la red que Susana estaba usando y a un equipo asociado con ella. Sentí una mezcla extraña de rabia y tristeza. Esto ya no es solo un incumplimiento de medidas, me dijo Javier. Hay tentativa de fraude y acceso indebido a información bancaria. Le di las gracias y colgué. Una parte de mí se sintió culpable. ¿Era mi mamá? ¿O eso se suponía? Pero luego recordé todo cómo me abandonó, cómo mintió sobre mi papá, cómo intentó manipularme, cómo dejó que Emilio instalara un programa espía en mi computadora, cómo trataron de robarme.
Ella lo había provocado. Pasaron unos meses. Mi mamá no fue a prisión preventiva, pero quedó sujeta a proceso y a condiciones estrictas. Emilio tampoco salió limpio del asunto. No entró a la universidad privada que quería. Según mi tía Irma, los dos se fueron de la Ciudad de México poco después. Nadie sabía exactamente a dónde. Yo no pregunté, no quería saber, solo quería que desaparecieran de mi vida. Pedí unos días libres en el trabajo. Necesitaba dejar de sentir que cada llamada desconocida era una amenaza. Volví a Toluca con mi papá. La fonda iba mejor que nunca. El dinero que le había mandado durante años le permitió pagar deudas, arreglar el local, cambiar equipo y contratar a 2 personas más. Esa semana cenamos juntos todas las noches, a veces en la fonda cuando cerraba, a veces en la casa con comida sencilla y café. Una noche, mientras lavábamos los platos, mi papá se quedó mirándome. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «No solo por lo que has logrado, también por cómo enfrentaste a tu mamá». Me limpié las manos con una toalla. «Hubo momentos en que me sentí mala persona», le confesé. «No lo eres», respondió. «Poner límites no te convierte en mala hija, te deja vivir». También visité a mi tía Irma. Vivía en Metepec. Salí temprano para evitar lo peor del tráfico, pero aún así el camino se hizo pesado por la salida de Toluca. Nos sentamos en su cocina, como siempre tomando café. Se veía cansada. «Necesito contarte algo», dijo. «¿Qué pasó sobre tu mamá? Sentí que el cuerpo se me tensaba. Me llamó hace unos meses». Continuó. «Antes de todo lo legal contigo, me dijo que estaba enferma, que necesitaba 180,000 pesos para estudios, consultas y un supuesto tratamiento». Cerré los ojos un segundo. «¿Se los diste?», dije. Mi tía bajó la mirada. «Sí, me dio lástima. Es mi hermana Mónica. Pensé que de verdad lo necesitaba». «Déjame adivinar», dije. «No estaba enferma». Mi tía negó con la cabeza. «Después de lo que pasó contigo, la enfrenté. Al principio lo negó. Luego admitió que había mentido. Dijo que necesitaba el dinero para otra cosa, pero no quiso decir para qué te pagó». «No». Cuando se lo pedí, dejó de contestarme. Luego bloqueó mi número. Estiré la mano sobre la mesa y tomé la suya. «Lo siento mucho, tía». «No lo sientas», dijo. Yo también quise creerle, pero esto me hizo tomar una decisión. Lo pensé semanas. Hablé con mi abogado y cambié mi testamento. Se levantó y caminó hacia un cajón. Sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. «Cuando yo falte, todo lo que tengo será para ti. La casa, mis ahorros, todo. Ya dejé arreglado que Susana no pueda tocar nada. Emilio tampoco». Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Tía, no tenías que hacer eso». «Sí tenía», respondió. «Tú eres quien estuvo, tú y Arturo. Esa es mi familia». Me levanté y la abracé. Lloramos un poco las dos, sin decir mucho. Cuando regresé a la Ciudad de México, empecé terapia. Lo había pensado durante mucho tiempo, pero siempre lo posponía. Decía que no tenía tiempo, que ya estaba bien, que podía manejarlo sola. La verdad era que no estaba tan bien. Mi terapeuta se llamaba doctora Martínez. En la primera sesión casi no pude hablar. Después fui soltando las cosas poco a poco a mi mamá. El abandono, la culpa, el miedo y esa necesidad constante de demostrar que valía. Poco a poco dejé de pensar que tenía que pagar una deuda emocional que yo nunca contraje. Me estaba yendo bien. Mi sueldo había aumentado, mis inversiones seguían creciendo y no vivía solo de aquella ganancia de la startup. No tenía lujos exagerados, pero tenía seguridad. Y para alguien que creció contando cada peso, tener seguridad ya era descansar. Decidí compartir parte de eso. Encontré una fundación que apoyaba a jóvenes de familias de bajos recursos, con becas, cursos y mentorías. Doné 500,000 pesos. Cuando la directora de la fundación me llamó para agradecerme, le dije la verdad. Sé lo que es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sé lo que es preguntarte si algún día vas a salir de ahí. Mi tía me dio una computadora portátil cuando yo no tenía nada. Quiero hacer algo parecido por otros. Tiempo después convertí esa ayuda en una donación mensual de 50,000 pesos. Cada trimestre me enviaban actualizaciones de estudiantes que habían entrado a la universidad o conseguido su primer empleo formal. Me hacía bien leerlas. Mi papá empezó a visitarme más seguido en la Ciudad de México. Una vez al mes salía temprano de Toluca para ganarle al tráfico de la México-Toluca y se quedaba conmigo el fin de semana. Íbamos a cenar, caminábamos por Coyoacán, comprábamos café o veíamos películas en mi sala. Mi tía Irma también me llamaba seguido. Hablábamos de recetas, de noticias, de la familia, de cosas sin importancia. Ella y mi papá eran mi familia real. La vida empezó a entrar en un ritmo tranquilo después de todo. El trabajo iba bien. Me asignaron dirigir un proyecto nuevo en la empresa. Había presión, sí, pero no era la misma presión de antes. No era miedo, no era supervivencia. En terapia empecé a trabajar límites y formas de no cargar responsabilidades que no me correspondían.
Al año siguiente, mi papá vino a visitarme en primavera y se quedó una semana completa. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, me contó que la fonda había tenido su mejor año. Ya hasta estoy pensando en retirarme en unos años, dijo. Vender el local, descansar un poco. A lo mejor me vengo para acá para estar más cerca de ti. Me gustaría mucho, le dije. Y lo decía en serio. Para ese verano, la salud de mi tía Irma empezó a bajar. Tenía 72 años y empezó a cansarse más. Empecé a visitarla más seguido. Una vez al mes viajaba a Metepec y pasaba el fin de semana con ella. Si salía temprano, llegaba en un tiempo razonable. Si me tocaba tráfico de viernes, el camino se hacía pesado, pero valía la pena. Me da gusto verte bien, me dijo una tarde. Estoy bien por ti y por mi papá, respondí. Tu mamá nunca entendió lo que tenía, dijo. Y eso ya no es problema tuyo. Sentí un dolor viejo, pero ya no me rompió igual. Te tengo a ti y a mi papá, le dije. Con eso me basta. Ese otoño en el trabajo me ofrecieron un ascenso directora de ingeniería. Venía con más responsabilidad, más presión y un aumento importante de sueldo. Acepté. Mi equipo organizó una pequeña celebración en un bar tranquilo cerca de la oficina. Nada exagerado. Brindamos, nos reímos, hablamos de proyectos y de errores absurdos de programación. Sofía, una compañera con la que trabajaba desde hacía años, levantó su vaso. «Te lo ganaste», me dijo. No respondí con una gran frase, solo sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo pude creerlo. Cuando el año estaba por terminar, pensé mucho en todo lo que había pasado. La aparición de mi mamá había sido una pesadilla, pero también me dio algo que yo no sabía que necesitaba cierre. Durante años cargué una pregunta silenciosa. ¿Por qué no me quiso? Pensé que si algún día volvía, tal vez habría una explicación, tal vez pediría perdón. Tal vez yo podría entender algo. Pero cuando volvió, no vino por mí, vino por mi dinero. Y aunque eso dolió, también me liberó. Ya no tenía que imaginar una madre que no existía. Ya no tenía que esperar una disculpa. Ya no tenía que ganarme el amor de alguien que había decidido no darlo. De Susana y Emilio no supe más. Escuché por comentarios de terceros que se habían ido hacia el sur, quizá a Puebla o a Veracruz, pero nunca lo confirmé. Sinceramente no me importó. Estaban fuera de mi vida. Seguí con terapia. Cada sesión me ayudaba a mirar mi historia sin vergüenza. Yo no era una niña abandonada, tratando de demostrar que merecía quedarse. Era una mujer adulta, capaz de elegir quién entraba en su vida y quién no. La fundación siguió mandándome historias de jóvenes becados. Algunas cartas las guardaba en una caja de madera dentro de mi closet. Pensaba en mi tía Irma, en esa computadora portátil que me regaló cuando tenía 14 años, en cómo un solo acto de confianza puede cambiarle la vida a una persona. Ella vio algo en mí antes de que yo pudiera verlo. Me dio una herramienta, pero también me dio una idea que mi futuro podía ser más grande que mi presente. Mis inversiones siguieron bien, pero el dinero nunca había sido el sueño final. El sueño era la tranquilidad, la libertad y la capacidad de devolver un poco de lo que recibí. Y eso ya lo tenía. Una noche de diciembre estaba sentada en mi departamento mirando las luces de los edificios y el tráfico sobre las avenidas. Había claxones lejanos, ventanas encendidas, gente regresando a casa. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que tuviera que correr. No tenía que demostrar nada. No tenía que responderle a nadie que me hiciera daño. No tenía que comprar el amor de una madre que decidió irse. Lo entendí cuando Susana se sentó en mi sala. Miró lo que yo había construido sin ella y lo convirtió en una cuenta por pagar. Lo entendí cuando mintió en redes, cuando fue a mi trabajo, cuando Emilio tocó mi computadora para sacar provecho de mi esfuerzo. Tener la misma sangre no convirtió a Susana en madre, y ser su hija no me obligaba a dejarle abierta la puerta. Mi casa, mi dinero, mi trabajo y mi vida no eran una deuda pendiente con quien decidió abandonarme. Mi vida era mía y nadie iba a quitarme eso. Ni Susana, ni Emilio, ni nadie. Ya.